a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna forma tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Pablo había intentado varias veces ir con la iglesia de los romanos, pero no había podido. Entonces decía, bueno, espero, ¿verdad?, que cuando sea el tiempo de Dios, cuando sea la voluntad de Dios, yo tengo un buen viaje para poder ir con ustedes. Y no sé si se acuerdan los que estudiaron el libro de los Hechos, que se graduaron con maestría en Hechos, porque lo vimos como 3 años, que a fin de cuentas Pablo llegó a la iglesia de Roma con gastos pagados, todo incluido, ¿verdad? En una casa él estaba donde tenía ahí todas las atenciones. ¿Y quién pagó ese viaje? No fue la iglesia, fue el mismo gobierno romano. ¿Cómo es el Señor que después de una serie de juicios, porque lo habían encarcelado, lo terminan enviando a Roma porque él apela al César, y él llega a Roma, entre comillas, como prisionero, porque se le concedieron ciertas facilidades y libertades? Él estuvo en una casa donde podía recibir a invitados, y Roma se encargó de pagar todos los gastos, ¿no? O sea que el enemigo quiso estorbar a Pablo en la predicación de la palabra, y terminó contribuyendo a que fuera donde él quería, y además lo pagó todo. Por eso, con la mano en la cintura, es Pablo quien dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, precisamente en su carta a los romanos, ¿no? Entonces, él una y otra vez vivió esto, de lo cual hablaremos más adelante. Pero bueno, regresando al tema, dice en el versículo 11, porque deseo irlos a ver, y él externa aquí la intención por la cual quiere ir a ver a los romanos. No era por chismoso, no era como mucha gente va a las iglesias a ver qué tal, ¿verdad? Porque me dijeron que ahí predican padre, que está chido su grupo de alabanza, que está bonito su auditorio, porque me dijeron que ahí ocurren milagros. Pablo quería ir, ¿para qué? Vamos a verlo, y ahorita te voy a contar de qué va a tratar el mensaje del día de hoy. Deseo irlos a ver para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. ¿Cuál es el propósito principal de la visita que Pablo anhelaba a la iglesia, a los romanos, por la cual tenía una gran carga, tanto que estamos viendo que aún sin conocerles, como ya lo platicamos la semana pasada y antepasada, él, estamos ahora leyendo, oraba por ellos? Te hago una pregunta, no me respondas. ¿Has orado por alguien que no conoces simplemente porque te unes en espíritu, ¿verdad?, a esa persona, a interceder por la misma carga que ella tiene? Algún grupo donde llegó una petición, alguna persona por la que te pidieron. A veces, como hoy lo vamos a aprender, somos muy egoístas y vamos a la iglesia por las razones equivocadas. Pablo no conocía a la mayoría de los romanos, sin embargo había una carga en su corazón por bendecirlos, tanto que aún sin conocerlos, él, lo estamos leyendo, dice, testigo me es Dios. Él pone a Dios por testigo, a quien sirvo. Estoy leyendo el versículo 9, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes. ¿Cuándo? Dice, siempre en mis oraciones. Hoy vamos a ver un tema que he titulado, con signos de interrogación, ¿por qué voy a la iglesia? O ¿por qué vengo a la iglesia? Si quieres ponle, o ¿por qué quiero ir a la iglesia? Y quiero que nosotros aprendamos por qué Pablo quería conocer esta iglesia de los romanos y cuál es la razón, según la Biblia, por la cual nosotros deberíamos de anhelar ir a la iglesia. Cuando nosotros queremos conocer a un grupo de hermanos, ¿cuál tendría que ser nuestra razón principal? Y vamos a ver que es muy distinto a la razón por la que mucha gente actualmente asiste a la iglesia. Ahora, antes de ir a la parte práctica, tenemos que establecer algunas bases. Yo les dije en la introducción que en esta serie estaríamos viendo algunas verdades desde el punto de vista doctrinal, pero siempre también dándole la aplicación práctica. Así que aquí hay una pequeña porción de toda esta declaración de Pablo que nos puede brincar, que ha sido muy mal interpretada, que ha sido distorsionada, y por eso quiero, antes de ir a la parte práctica que responde a la pregunta de por qué voy a la iglesia o por qué estoy viniendo a la iglesia, cuál es la razón por la que Dios quiere que yo venga versus la razón por la cual estoy yendo, y vamos a ver que hay una gran diferencia probablemente. Primero tenemos que aclarar lo que no quiere decir esta porción de la escritura, porque mucha gente cuando lee el versículo 11, donde Pablo abre su corazón y dice el por qué, lo ha distorsionado. Dice, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual. Entonces hay, basado en esto, una enseñanza que básicamente consiste en que Pablo quería orar por ellos para transmitirles algún don.
y es una enseñanza muy común en algunas iglesias, y lo digo sin afán de satanizarles, sabrá Dios pues cómo es su corazón. Creo yo, y cada vez me convenzo más de que hay gente sinceramente equivocada, lo cual no se les justifica. Tienen que estudiar la palabra, y la palabra nos va aclarando nuestras dudas y nos va aclarando nuestros errores y nos va corrigiendo. Pero hay personas que piensan pues que esto es correcto, ¿no? Que yo puedo orar por ti si yo tengo un don, a través de la oración te impongo manos y tú vas a recibir ese don. Pero esto no es bíblicamente correcto, como lo vamos a ver. Entonces, de aquí pueden venir un montón de corrientes, ¿no? Hubo un tiempo en el que hasta se pasaban la espada. No sé si llegaste a escuchar de todo esto, ¿no? Y que te paso la espada y te confiero la autoridad y te paso el manto, porque Elías le pasó el manto a Eliseo, dicen algunos. Sí, Señor, porque no ha venido sobre la iglesia permanentemente el Espíritu Santo, quien veremos que es quien nos da dones y posiciones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo les he predicado a ustedes, pero es algo que muchos hemos predicado, que no podemos de un versículo, de una porción de la Escritura, hacer una doctrina. Hay una regla de la hermenéutica, que es la materia que trata la correcta interpretación de la Escritura, basado en el principio de que la Escritura no es interpretación privada, o sea, no es de que yo creo que esto dice y me quedo con esto, no, privado es algo a lo cual los demás no tienen acceso. Entonces, la regla que se conoce como la analogía de la fe señala, basada en este principio bíblico, que es la Escritura la que interpreta la Escritura. Y si tengo un pasaje polémico que parece tener dos o más explicaciones que se contradicen o se oponen entre sí, en vez de estar peleando acerca de cuál es mi interpretación privada y lo que yo creo que quiere decir, dado que no es interpretación privada, no se trata de ver qué es lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que pienso que dice, sino que tenemos que dejar que el resto de la Escritura explique esa situación polémica. Yo les he dicho, si acaba el estudio y llegas a casa y hay un debate acerca de algo que yo hoy dije, y tú dices, Jesse dijo esto, y otra persona, no, lo que dijo fue el otro, ¿para qué pelear cuando pueden tomar el teléfono y consultar a la fuente de origen de la información y preguntarle, bueno, ¿qué fue lo que quisiste decir? Y lo aclaro. En este caso, el Espíritu Santo es quien inspira cada uno de los 66 libros de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y si en algún versículo dentro de esos 66 libros tenemos conflicto, tan simple y tan sencillo como recurrir al resto de la Escritura que fue inspirada por el mismo Espíritu para que nos aclare qué es lo que realmente ahí quiso decir. ¿Sí me estoy explicando? De esta forma no caemos en interpretaciones privadas erróneas, porque estamos dejando que la Escritura interprete a la Escritura como debe de ser, y es una forma de preservar la correcta interpretación y saber qué es lo que realmente Dios quiso decir. Entonces, volvemos al punto. Hay mucha gente que te pasó la espada, que te pasó el manto, ¿verdad? Porque Elías, Eliseo, insisto, porque no ha venido sobre la iglesia. En ese entonces, pues estamos hablando del pueblo de Israel. No había venido permanentemente el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora que nosotros lo hemos recibido, Jesús les dijo en Hechos capítulo 1 que cuando Él viniera sobre la iglesia, antes de que ellos fueran a predicar, Jesús les dijo, quédense orando y no partan hasta que venga sobre ustedes, porque entonces recibirán poder y me van a ser testigos. Poder es la palabra griega dunamis en Hechos 1:8, y es la palabra que nos describe el poder de Dios que venía a empoderar a la iglesia para hacerles testigos. ¿Venía a empoderarla para qué? Para hacerle testigos. La iglesia iba a enfrentar un montón de retos: la oposición de los judíos, de Roma, persecución, la muerte, la cárcel, la pérdida de todo lo que tenían, suegras y cosas terribles que vendrían en contra de ellos, y no podían en su propia carne, no podían en sus fuerzas, y por eso Jesús dice, espérense, manténganse orando, cuando venga el Espíritu Santo les va a dar poder. Ahorita vamos a ver todo lo que el Espíritu Santo hace en 1 Corintios 12 para habilitar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para que vaya y cumpla con la obra que Jesús le encomendó. Como ya tenemos nosotros al Espíritu Santo y como vino sobre la iglesia y lo recibimos cuando venimos a Cristo, y Él nos da a cada uno, lo vamos a ver, dones, y Él nos pone a cada uno en el lugar que quiere, entonces ya no hay necesidad de andar pues pasando el manto o cosas por el estilo. Esta enseñanza, hermanos, no es bíblicamente correcta, no pasa por la prueba hermenéutica de la analogía de la fe. La Escritura en su totalidad no nos lleva a esa conclusión.
Oye, pero que cuando dice que no impongas manos con ligereza, si tú lees todas las veces que en la Biblia se imponía manos sobre alguien, era porque esa persona de ahí en adelante iba a desempeñar una posición de autoridad dentro de la iglesia, porque iba a ir a algún lugar a predicar la palabra, porque iba a recibir alguna responsabilidad. Entonces era la manera en la que se ordenaba a alguien en el ministerio. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no impongas manos con ligereza, entendamos nuevamente el contexto. Es una carta pastoral de Pablo a Timoteo. Recibe en esa epístola una serie de mandatos pastorales acerca de quién sí, quién no debía de servir, como primera de Timoteo 3, por ejemplo, los requisitos. Y cuando él le dice eso, lo que le está mencionando es, no pongas a gente a la ligera, no cometas el error, se lo dice en primera de Timoteo 3, de que un neófito, un recién plantado, alguien con poco tiempo en Cristo, porque te fuiste, ¿verdad?, por la apariencia, lo ordenaste y lo enviaste y no había sido probado. En primera de Timoteo 3 se aclara, ¿verdad?, que todo pastor y todo servidor primero tiene que ser sometido a prueba y que ejerza el diaconado si es hallado irreprensible. Entonces, todas las veces que la Biblia habla de esto, de la imposición de manos, era para ordenar a alguien en una función, en una comisión, en una misión o algo por el estilo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, vamos a ver ahora evidencia clara de por qué esta no puede ser la correcta interpretación. No solamente el contexto es lo que nos indica, sino que el resto de la Escritura también. Algunos ejemplos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Estamos viendo ahorita, para los que se acaban de conectar, lo que no quiso enseñar la Biblia, lo que no quiere decir este pasaje. Tiene que quedar claro antes de ver lo que sí quiere decir para ya partir a la aplicación personal. Dice, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, es el mismo autor de Romanos, Pablo, que ignoren acerca de los dones espirituales. Ahora, en la epístola de Romanos que estamos leyendo dijo que él quería ir para comunicarles algún. ¿Quién escribió eso? Pablo. ¿Y quién escribió lo que estamos leyendo? Pablo. El mismo Pablo que le dijo a los romanos que quería comunicarles un don, a los corintios les dijo, no quiero que ignoren acerca de los dones. Y ojalá que lean todo el capítulo 12, 13 y 14 en casa. Hoy solamente quiero leer algunas porciones. Dice el 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, dice algunos, ¿a quiénes? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y quién reparte esto? ¿Quién reparte esto? Vamos a seguirlo leyendo, versículo 8. Porque a este es dada por el apóstol que le impuso manos, aleluya. Por el que le pasó el manto, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu. Entonces, un extremo, ¿verdad?, es el de ser totalmente cuadrado y decir, no, ya no existen las manifestaciones del Espíritu y no creemos que Dios sobre milagros ni nada por el estilo. No estamos nosotros de acuerdo con eso, no apoyamos esta posición, pero otra es la de caer en el emocionalismo y descuidar lo más importante que es, como lo vamos a ver, la predicación de la palabra. Pero claramente la Biblia habla de que el Espíritu Santo reparte diferentes dones a cada miembro dentro del cuerpo de Cristo. Dice el 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Subraya, ¿cómo se reparten los dones? ¿Y quién es Él? El Espíritu. Entonces, imagínate, ¿verdad?, que Pablo tenía... vamos al ejemplo de Pablo. Va a la iglesia de los romanos y suponiendo que esta es la interpretación, quiero comunicarles algún don, que él tiene el don de sanidad y se lo quiere dar a alguien, porque es la enseñanza de muchos según esta porción de la palabra. ¿Y qué tal que el Espíritu no quiere? ¿Qué tal que el Espíritu quería darle un don que no tenía Pablo? ¿Se amoló el otro? ¿No pudo Dios concretar su plan? Volvemos a lo mismo, que si es por la espada, por el manto, por la imposición de manos, por no sé qué, ¿qué tal que Dios quiere darte a ti un don que yo no tengo y oro por ti para que Dios te lo dé? ¿Te va a dejar Dios sin ese don? ¿O qué tal que yo quiero darte uno a ti que yo tengo y voy a orar para que tú lo recibas, pero Dios no te lo quiere dar? Estaríamos cayendo en una contradicción bíblica. Estaríamos hablando de que el poder radica en el hombre, de que depende todo de la voluntad del hombre, pero hasta donde yo sé, hemos leído,
desde el mensaje antepasado, ¿verdad? En los primeros versículos de Romanos y lo poco que pudimos ver de otros pasajes de la Biblia, que la Biblia es cristocéntrica y no se trata de hacer la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Y claramente aquí repite que se reparte todo como Él quiere. Entonces es Él el que le da a cada uno en particular para edificación de la iglesia. Dice el versículo 28 ahí mismo, a unos puso ¿quién? Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y comienza a hablar del amor en el capítulo 13 y en el capítulo 14 del orden en la ejecución de cada uno de estos dones, que no es el tema de hoy, pero claramente dice, ¿verdad?, que si alguien habla en lenguas, que se hace ahí un intérprete, y si no, pues que la persona se quede callada y hable para sí mismo. Y que es mejor, como lo vamos a leer, hablar en una lengua que los demás entiendan y que sean edificados en una lengua extraña que los demás no van a entender. Efesios 4:11 vuelve a repetir que Dios es quien puso en la iglesia apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. ¿Quién da los dones? ¿Quién puso a cada uno en la iglesia en diferentes posiciones ministeriales? Dios. Entonces, por más que yo ore para que tú recibas algo, para que Dios te dé algo, si no viene de parte de Dios, no va a suceder nada, porque no viene jamás a través del hombre, pues el poder no está en el hombre, sino en Dios y en el Espíritu, que es quien reparte a cada uno como Él quiere. El mismo Jesús nació por el poder del Espíritu. Cuando fue a ayunar y orar al desierto, volvió en el poder del Espíritu. Cuando resucitó, resucitó por el poder del Espíritu. ¿Qué nos hace creer que si el mismo Cristo, el Hijo de Dios, dependió siempre del Espíritu y quien le dio el poder fue el mismo Espíritu, volvió textualmente de ayunar y orar en el poder del Espíritu, de repente ya no lo necesitamos porque el hombre va a orar por ti para que tú recibas el don? Entonces, esta es una forma sutil a través de la cual Satanás quiere hacer a un lado al Espíritu Santo, que es quien Jesús dijo necesitábamos para cumplir con la gran comisión. Uyuyuy, ayayay. Entonces, fíjate, supuestamente en este tipo de congregaciones se le da más lugar. No se le está dando lugar. Incluso están contradiciendo la palabra que Él inspiró. Porque si toda la escritura es inspirada por Él, y Él en el capítulo 14 dijo, hey, si no hay quien interprete, cállate. Y dice, no, porque aquí hay libertad. Y hablen todos al mismo tiempo como locos y no importa. No, espérame tantito. Estás atentando contra la escritura que Él inspiró. Yo siempre he dicho, el Espíritu Santo no se va a sabotear a Él mismo. Entonces, Él mismo habla del poder de la palabra de Dios, por lo que en toda reunión tiene que haber un tiempo para predicar la palabra de Dios, porque Él es quien nos dijo lo poderosa que es. Entonces, sería como autosabotearse, ¿verdad? Como que un médico te dice, tómate esta medicina, pero luego va y te la esconde. ¿Para qué te la recetó entonces? Entonces el Espíritu Santo ni se puede contradecir a sí mismo, ni se va a sabotear. De modo que cuando una reunión se lleva a cabo de esta forma, ni está siendo guiada por el Espíritu, ni tampoco están haciéndolo en el Espíritu. Cuando eres guiado por el Espíritu, las cosas son conforme a lo que el Espíritu Santo escribió. ¿Me estoy explicando o no? Entonces tenemos versículos bien claros, bien que no necesitan decir no, esto significa o esto no significa, porque viene aquí la explicación, pero la gente pues no la quiere leer porque nos gusta caer en el emocionalismo y dizque andar en el Espíritu, pero justamente lo que hacemos es todo lo contrario, hacer un lado al Espíritu Santo. Depender del Espíritu no es andar, a ver, yo te reparto y tú recibes de mí, sino caminar en comunión con Él y que Él te dé lo que te quiera dar. Y que Él te use de la forma que Él te quiere utilizar, que Él haga con tu vida lo que quiere hacer. Lo que está provocando esta corriente de doctrina en la iglesia es que la gente busque más al hombre que al Señor y al Espíritu Santo. Ahora ya van a los estadios a que el hombre ore por él y no buscan que Dios, que es quien tiene el poder de sanar, traiga esta sanidad. Ahora ya vemos a los super saiyajines del ministerio, ¿verdad? Él que me imponga manos, que me pase su unción, que me pase su poder, que me pase el manto, la espada, lo que sea. Y al Señor lo hicimos completamente a un lado. Es una forma disfrazada de idolatría dentro del cuerpo de Cristo. Hemos tirado estatuas, quemado papeles, te deshiciste de tus estampas y pusiste ahora a hombres que sirven o aparentan servir a Dios.
que es en quien la gente pone su fe, su expectativa, su confianza, etcétera, etcétera. Entonces, este versículo no está hablando acerca de una transmisión en este sentido, como muchos lo enseñan. Ahora, ¿qué sí quiere decir Pablo? Vamos a regresar a Romanos 1:11. ¿Qué es lo que sí quiso decir y qué nos llevamos aquí nosotros? ¿Cuál era su intención, su anhelo de visitar la iglesia de Roma? Deseo verles, vuelvo a Romanos 1:11, para comunicarles algún don espiritual. Ahora fíjate, si no estás todavía convencido, vamos a ver ahora lo que nos da a entender el contexto del pasaje. ¿Por qué quería comunicar el don espiritual, independientemente de lo que tú creas que signifique? ¿Estés de acuerdo o no conmigo hasta ahora? El fin de comunicarles el don espiritual era que fueran, ¿qué? Confirmados. Confirmar en el original significa hacer firme o estable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra, según la Biblia, estabilizar a la iglesia? No hablo de la estructura, hablo del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Cuando alguien tiene dudas, cuando alguien está desanimado, cuando alguien está medio agüitado, cuando alguien tiene miedo, cuando alguien está caído, cuando alguien por alguna razón en su fe se está tambaleando. Cómo a través de toda la Escritura, en ejemplos implícitos y explícitos, a través de historias y a través de mandatos, una persona ha sido confirmada una y otra vez a través de la predicación de la palabra. Fíjate, vamos desde el Antiguo Testamento. Cuando Elías, el gran hombre de Dios, se desanima y le dice, Dios, quítame la vida, Dios manda al ángel de Jehová, quien 2 veces le dice, levántate y come. La primera se levanta, come y se vuelve a tirar. La segunda le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y entonces él fue, digamos, confirmado, fue hecho firme o estable. Cuando Juan Bautista presenta a Jesús, pero luego lo encarcelan y tiene dudas y pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos otro? ¿Qué respondió Jesús? Las cosas que estaban sucediendo. Díganle a Juan lo que sucede, los ciegos ven, los sordos oyen, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda, montón de milagros. Y entonces Juan, a través de la palabra de Jesús, fue confirmado. Podemos ver en primer lugar en toda la Biblia que según ella misma, a través de ella es que podemos nosotros afirmarnos en la fe. Fíjate, ¿qué es lo que nos va a hacer libres según Juan 8:31 y 32? Permanecer en su palabra y conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Cuál es la lámpara de nuestros pies? La lumbrera de nuestro camino. Cuando yo no sé dónde pisar, por dónde caminar. Salmo 119, versículo 105, la palabra. Entonces, según Pablo a Timoteo, ¿a través de qué podemos ser enseñados, corregidos, instruidos, redarguidos para hacer o estar enteramente preparados para toda buena obra? A través de la palabra. Vemos una y otra vez cuál es el árbol, cuál es la persona que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, el que permanece y medita en su palabra de día y de noche. ¿Qué tenía que hacer Josué para salir victorioso en su conquista de Canaán? Meditar su palabra de día y de noche. ¿Te das cuenta que de principio a fin, por donde lo veas, a través de historias o de versículos de la palabra que hablan acerca de la palabra, es la palabra misma, con su consejo, con su dirección, con su exhortación, con su ánimo, la que nos confirma en tiempos difíciles? Vamos a ver pasajes más claros. Otra evidencia en segundo lugar, 1 Corintios 14, el mismo Pablo, que algunos dicen, aquí quería ir, orar por ellos y pasarles el manto. Vamos a ver si es cierto. Capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales. Ok, supongamos que Romano está hablando de que quería ir y orar para que alguien recibiera algo. Pero fíjate lo que dice, pero sobre todo, o sea, procúralos, no estamos atacándolos, no estamos en contra, claro, porque luego se van a este otro extremo, e insisto, tampoco con él estoy de acuerdo. Con que no, ya no existen los milagros y no existen los dones, no, espérame tantito, no hay un fundamento bíblico tampoco para satanizarlos o eliminarlos por completo. El problema no son ellos, sino el mal uso de los mismos. ¿Me explico? El desorden fuera del orden de Dios. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que con pretexto de que le damos lugar al Espíritu, pues contradecimos la palabra que Él mismo inspiró. Dice, pero sobre todo que profeticéis, que no significa, oh, yo veo, dice el Señor, que está en el futuro. No, porque ya tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Es esta la palabra profética más segura. Entonces, ¿a qué se refiere?
Hay dos tipos de profecía. En la Biblia vemos que existe la profecía que hablaba del futuro, pero profecía en sí mismo, explícitamente hablando, textualmente hablando, significa palabra de parte de Dios. El profeta es el que declara la palabra de Dios. Entonces, si tú hablas de que existe un profeta o de que vas a profetizar en términos de que la persona te va a hablar del futuro, pues ya la Biblia nos habla de todo el futuro que necesitamos saber. Ya tenemos la palabra profética más segura. Y ahorita algún día vimos, ¿verdad?, el peligro de tú depender de las palabras que te da el hombre y no depender de la palabra de Dios, en un mensaje que le recomiendo mucho que se titula con signos de interrogación, Dios me dijo. Pero si tú dices o te refieres al profeta o a la profecía como la palabra de Dios, pues estás hablando de una persona que está predicando la palabra de Dios. Para que me explique mejor, en estos momentos yo les estoy profetizando. ¿Qué he dicho del futuro? Nada, más que América le va a ganar a Pumas el viernes, amén por eso. ¿Por qué estoy profetizando? Porque estoy declarando la palabra de Dios. Entonces el profeta es el que habla la palabra de Dios y es a lo que se refiere aquí, ¿verdad? Pero sobre todo que profeticéis, o sea, que prediquen la palabra. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que nos mandó Jesús también a hacer? Predicar a todas las naciones. Por donde le quieras ver, de quien quieras leer, el mandato principal que recibimos como iglesia fue predicar la palabra, anunciarla. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, versículo 2, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza o el que declara la palabra o predica la palabra, habla a los hombres, ¿para qué? Exhortación y consolación, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que predica o el que declara la palabra o anuncia la palabra, edifica a la iglesia. Entonces Pablo quería ir para comunicarles algún don y a través de eso su fin era confirmarlos. Y según esta porción de la palabra, ¿cómo es que una persona puede ser edificada, exhortada y consolada? ¿Y qué es lo que les mandó para versículo 4 de 1 Corintios 14? ¿Edificar a la iglesia? Predicar la palabra, profetizar, hablar la palabra declarada de parte de Dios. Otro ejemplo práctico de cómo sucedió esto dentro de una iglesia. Hechos 15. Había dudas en algunos cristianos acerca de si tenían o no que guardar la ley. Los fariseos querían otra vez judaizarlos. Se reúne la iglesia en el primer concilio de Jerusalén. Oran y es el Espíritu Santo quien les muestra que sí y que no. Guiados por él, ve lo que escribe en versículo 22 en adelante. Pareció bien, Hechos 15, 22, a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales o de liderazgo entre los hermanos. Y escribir por medio de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, Cilicia, salud. A algunos de ustedes les encanta esta última palabra. Dice, porque hemos oído que algunos que han salido entre ustedes, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandándoles circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Fíjate, eran Pablo y Bernabé con un grupo de otros hermanos a repartir cartas a todas estas personas que tenían dudas. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, versículo 28, ¿a quién? Entonces, ¿quién manda en la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces, en ningún momento estamos atacando los dones, al contrario, estamos respetando como el Espíritu Santo nos dijo que los tenemos que ministrar. Lo otro sí es faltarle al respeto, porque es decirle, no me importa lo que tú dijiste, yo hago lo que quiera. Hagamos un circo de la iglesia, aunque el Espíritu Santo dijeron que no lo hiciera. ¿Tiene sentido esto? Entonces, es Él el que da las órdenes, y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Y qué es lo que les mandaron? Fíjate, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis, pasadla bien.
Así pues, dice, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, también declaraban la palabra, anunciaban la palabra, predicaban la palabra. Dice, consolaron y confirmaron, es la misma palabra griega, a los hermanos. ¿Y cómo los confirmaron? ¿Quiénes? A ver, ¿qué eran Judas y Silas? ¿Y qué hicieron? Confirmar con abundancia de palabras. Fíjate las palabras clave. Estamos hablando de Judas y Silas, que eran profetas, y explicamos lo que significa. Predicaban la palabra y los confirmaron con abundancia de palabras. Fíjate qué sucede después. Y pasando ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Entonces vienen a afirmar o a hacer estable a la iglesia, dice, con abundancia de palabras. ¿Cuáles palabras? Lo que les vinieron a hablar. Fue a través de la resolución de sus dudas, cuando les dijeron, no tienen que guardar todo esto, esto es lo que dice el Señor, que ellos fueron confirmados. Hay otro pasaje en Hechos también que dice que Pablo iba confirmando a las iglesias. De igual manera, a través de la predicación de la palabra, cuando la iglesia empieza con dudas, cuando la iglesia empieza con desánimo, porque mi familia no cambia, porque me hicieron esta pregunta, porque me mandaron un blog de diosnoexiste.com, odialoscristianos.net, y ahí dicen cosas y que las contradicciones de la Biblia y que si venimos del chango y pastor, pues mi esposo tiene cara de eslabón perdido, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Tiene razón. Y por qué Dios permite la maldad, y por qué si amaba a Pedro sanó a su suegra, y tantas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Complicadas, y es a través de la palabra que nosotros empezamos a aclarar esas dudas, obtener respuestas, animarnos, que empezamos a salir de nuestro problema, y mediante la misma palabra es que somos confirmados. En el sentido original significa que somos hechos estables, que nos ponemos otra vez firmes en la fe. Como Juan Bautista. No es que él no tuviera fe, pero su fe se estaba tambaleando y la respuesta de Jesús lo volvió a estabilizar. Entonces vemos claramente en pasajes doctrinales como el de 1 Corintios 14, en el resto de la Biblia, en pasajes explícitos o implícitos, en ejemplos ya de aplicación práctica como este de Hechos 15, que siempre fue a través de la predicación de la palabra que la iglesia fue afirmada una y otra y otra y otra vez. ¿A qué nos lleva todo esto? Si Pablo quería afirmarlo, eso es lo que dice Romanos 1:11. Y esta afirmación siempre ocurrió mediante la predicación de la palabra. Vuelvo a preguntar, ¿a qué quería Pablo ir a Roma? ¿A pasarles el manto? ¿A predicarles la palabra? No, Jesse, porque tú estás equivocado, y conste que ya aclaré que Vida Nueva para el Mundo, como algunas personas dicen, no está en contra de los dones. Creemos en todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Hemos orado muchas veces por sanidades, hemos escuchado testimonios de sanidades, creemos en los milagros y creemos que el Señor se sigue moviendo, ¿verdad? Pero creemos también que es la palabra, el manual que Dios nos dejó, y yo no puedo hacer algo que 1 Corintios 14 dice que yo no haga. No puedo brincarme las reglas de las Escrituras, insisto, perdón por ser tan enfático, no voy a contradecir con hechos lo que el Espíritu Santo inspiró y se escribió en su palabra. No es correcto. Es claro que creemos, pero lo hacemos conforme a lo que aquí la Biblia dice. Hay momentos, hay lugares, hay reuniones para todo. Y las reuniones públicas, Pablo, ya lo vimos, dice, sobre todo les pido que prediquen la palabra, que es lo que nos edifica. Y hoy mucha iglesia o mucha gente, ya entrando de lleno al tema, va a la iglesia a todo menos escuchar la palabra. Buscan iglesias donde se muevan emociones, que me caiga polvo de oro del cielo, que me den una palabra, que me profeticen, porque son flojos, porque ya tengo la palabra profética más segura, pero no la quieren leer. Entonces van ahí a ver al que el profeta me diga algo, ya casi que me leen las cartas, y al rato a ver astrología bíblica. Y te van a leer las cartas, van a sacarlas de Pablo y todo, y a ver qué dice el Señor. Hay muchas iglesias así, van a más la gente a que la tumben al piso, a revolcarse, a ver qué sucede, a recibir algún milagro, y no van a estudiar la palabra, y por eso sus vidas están hecho un caos, y por eso este país está hecho un caos, porque la gente no tiene bases bíblicas,
Por eso no sabe ni cómo guiar su familia, ni cómo administrar sus finanzas. Tienes a cristianos endeudados porque andan haciendo pactos en vez de dejar de endeudarse. Porque no conocen lo que la Biblia dice. Porque no saben los principios básicos de administración según la Biblia. Pero ¿qué tal sus pactos? Y la siembra, y la cosecha, y la promesa, y todas estas marihuanadas, como dice el doctor Alducin, para no piratearme su frase, ¿verdad? Su palabra más bien. Que están llenas las iglesias y la gente va a buscar eso porque no quiere darse el tiempo de dedicarse a estudiar la Biblia, de poner su vida en orden. Entonces mejor pues mando y hago mi pacto y que Dios me bendiga en vez de leer cómo Él me manda que yo me administre. Entonces mejor voy y que a ver si oran por mí para sanidad, en vez de leer que el Espíritu Santo que sana también dijo que cuide mi cuerpo porque es su templo. Y si no lo cuido, probablemente no lo va a sanar. Y de nada sirve que lo sanes si no lo cuido y se vuelve a enfermar. Entonces hay tantas consecuencias que está enfrentando hoy la gente y tantas consecuencias en su salud, en su familia, en sus finanzas, en sus emociones, porque nos hemos vuelto la iglesia del siglo XXI, una iglesia que va a la iglesia a todo, menos a lo que debe ir, que es a escuchar la predicación de la palabra. Y en este caso ahorita vamos a ver de nuestro deber de ir también con otros a compartir la palabra. De hecho, Pablo dijo, ¿no?, que en los últimos tiempos la gente tendría comezón de oír y se iban a amontonar maestros conforme a sus propios deseos. Ya a la gente no le gusta escuchar la palabra, le gusta escuchar las patoaventuras del pastor, que les digan que este es el año de Jehová, que este es el año de México, que declara, confiesa, arrebata, decreta y conjura y Dios te lo va a dar. Y de eso está llena la iglesia. Porque la gente no va a buscar la palabra de Dios. Porque no ha entendido lo que vimos en los mensajes anteriores, que la Biblia es cristocéntrica. Y ahora queremos hacer la iglesia humanocéntrica y hacer a Dios a un lado. Entonces, estaba en que si Pablo quería irlos para afirmarlos, y en la Biblia siempre que alguien fue afirmado, fue a través de la palabra. Mi pregunta era, ¿a qué quería ir? A enseñarle la palabra, a predicarle la palabra. Y hice una pausa aquí, cuando te dije que no es una interpretación mía para llegar a la conclusión que yo quiero llegar, porque el resto del contexto me da la razón, además de toda la Biblia, como ya lo vimos. Romanos capítulo 1, vamos a verlo. Volvemos al 11. Veamos nuevamente la prioridad de Pablo, Romanos 1:11, porque deseo verles para comunicarles, que significa compartir en el original griego, algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ya vimos que esto ocurre a través de la palabra. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. Lo veremos más adelante. Esto ahorita solamente es para ver el contexto. Lo estudiaremos después ya profundizando en el tema de que se trata aquí. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a... Entonces, ¿qué quería hacer Pablo? Anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿No estás convencido? Adivina de qué hablan los siguientes versículos. De hecho, se subtitulan por el hombre que entiende perfectamente de qué tratan esto, como el poder del evangelio. Porque comienza a hablar, y lo veremos, del poder del evangelio. El poder precisamente de confirmar, de afirmar, de hacer a la gente estable en la fe. ¿A través de qué? ¿Y qué dice un versículo antes que Pablo quería ir a qué? Entonces, es el poder del evangelio. Y un versículo antes quería ir a predicarles el evangelio. Y siempre la gente fue afirmada a través del mismo. Entonces, todo el contexto del pasaje y de toda la Biblia y de todos los versículos que tú quieras leer nos lleva a la conclusión de que la razón principal por la cual Pablo quería ir a Roma era compartir la palabra con ellos. Cuando la Biblia dice que él quería ir a comunicarles algún don, no está hablando de una transferencia de dones, ya vimos que esos vienen del Espíritu Santo, está hablando de una ministración de dones. Posiblemente también otros. A lo mejor quería orar por los enfermos y que algunos sanaran. A lo mejor quería enseñarles de acuerdo a los dones que él tenía ciertas cosas, obrar en ellos ciertas cosas, pero principalmente el don que Pablo más desarrolló, utilizó en su ministerio fue el de la enseñanza y la predicación de la palabra. Si les de Jesús es lo mismo.
Jesús sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados, pero lo que más hizo en su ministerio fue predicar la palabra. Lo último que mandó a los discípulos fue predicar la palabra. Aunque dijo que algunas señales seguirían a los que creerían, esto dijo que iba a pasar, pero no es lo que los mandó a hacer como prioridad. Él antes de partir les dijo, Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Discípulo del griego mastés, que significa alumno. ¿Cómo aprende un alumno? A través de escuchar, a través de ver, a través de estar en contacto con el maestro. Jesús dijo, lo que aprendieron de mí, díganles también que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, la prioridad del ministerio de Jesús fue la enseñanza de la palabra. En nuestro ministerio es lo mismo, ¿verdad? Claro que vamos a orar por enfermos y nos ha tocado tratar con gente endemoniada, ¿sí? Y creemos que el Señor tiene el poder de liberarlos. Y tenemos recursos y tenemos el poder del Espíritu Santo y la autoridad que Dios nos ha dado. De hecho, aquí hay 2 endemoniados que estamos tratando, si pueden pararse para que vean que no es broma. No, la estoy molestando. Entonces creemos en todo esto, pero Jesús principalmente guió y transformó a la gente a través de la predicación de la palabra, del poder del Evangelio, del que Pablo va a hablar más adelante. Si lees a quienes liberó, eran algunas personas que estaban con casos demasiado severos. El gadareno, gente tan endemoniada que hasta estaba enferma, que físicamente empezaba a enfermarse de lo enchamucados que estaban, pero andaba liberando a todo el mundo por cualquier cosa. Los llamaba al arrepentimiento. Entonces es lo mismo, la gente como no quiere arrepentirse, como no quiere ir a la palabra, pues que oren por mí, que me hagan liberación. Un día me contaron de alguien que criticó nuestra congregación porque aquí nos liberábamos y él dijo, en mi iglesia sí, me emborracho viernes, sábado y domingo me hacen liberación. Así decía, te lo prometo, ¿no? Ya tanta broma que a veces que crees que estoy cotorreando, ¿no? Pero de verdad que lo dijo. Dijo, no, Vida Nueva, no ponen en práctica esto, aquí me liberan todos los domingos, míralo nada más. O sea, cuando su pastor debería decirles que ya deja de venir a esto y arrepiéntete. Y ten convicciones y estudia la palabra y haz un hombre de Dios. Entonces, mucha gente, el problema, pues ve a veces las manifestaciones espirituales como un sustituto de las convicciones que tendrían que tener a través de la palabra. Entonces, ¿para qué me arrepiento? Que oren por mí, que me liberen. Y esto no es correcto, no debe ser la razón por la cual nosotros vamos a la iglesia. No puedo estar yendo yo a la iglesia por eso, a buscar algo sobrenatural para sentir bonito al momento, pero no tengo convicciones bíblicas. No sé guiar mi familia, no sé guiar mi vida porque no conozco la palabra. Entonces, como iglesia, claro que en ciertas situaciones hemos visto cómo el Señor se manifiesta y cómo el Espíritu Santo obra en las personas, pero creemos, porque es lo que hemos visto una y otra vez, lo que hemos experimentado y lo que la Biblia dice, que el mayor cambio en las personas va a venir cuando ellos comiencen a aprender y poner en práctica la palabra. Ojo, poner en práctica, solamente aprender es el otro extremo que no sirve de nada. Gente bien religiosa, bien soberbia, porque yo soy, aleluya. Y el mismo Pablo dijo, el conocimiento sin amor, 1 Corintios 8:1, únicamente envanece. Entonces no estoy hablando de eso tampoco. No estoy ni de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. Tenemos que estar bien centrados en la Biblia, porque ese es el otro extremo. O sea, como conozco mucho y es el papirrín de los teólogos, ya mi vida es perfecta. No, los fariseos conocían mucho de la palabra y no la vivían. Satanás sabe más de la Biblia que todos nosotros y sigue siendo el diablo. Entonces se trata de aprender y vivir. Aprender y vivir. Aprender y vivir a través de mi comunión con Dios. A través de mi comunión con Dios, Él produce, Filipenses 2:3, el querer como el hacer en mí por su buena voluntad. ¿Y qué es lo que sucede, verdad? Que entonces mi vida empieza a ser transformada con la dirección y el poder del Espíritu Santo y la guía y la dirección de su palabra. Vamos a ver algunos pasajes acerca de cuál es ahora la razón por la cual nosotros venimos o deberíamos de venir a la iglesia. Antes de que los leas, deja algún separador en Mateo 28, que ya te lo cité, pero quiero que tú lo leas por ti mismo. Te quiero hacer una pregunta, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué quieres ir a la iglesia? Si tienes poco tiempo, tu motivo principal debería de ser crecer y ser afirmado con la palabra. Seguir aprendiendo y seguir creciendo. Si tienes algo de tiempo en la iglesia, entonces, además de ir a seguir creciendo, tú ya deberías de estar ministrando a otros con tus dones y con la enseñanza de la palabra. Ahorita te voy a decir por qué. Repito, si tienes poco tiempo,
La misma Biblia nos dice que cuando alguien es nuevo, bebe leche, se hace la analogía con el bebé es cuidado por la mamá, por el papá, pero cuando el bebé crece, además de que ingiere alimento más sólido, ahora es responsable de otros. Si seguimos esta línea y esta ilustración, quiere decir que yo en mis primeros años en Cristo recibo alimento espiritual para bebé, leche, cosas muy básicas. Conforme pase el tiempo, empiezo a recibir cosas más sólidas, pero no me tengo que quedar ahí, sino que además de que tengo un alimento más sólido, también tengo que empezar ahora a alimentar a otros, porque es la línea de la vida. Y cuando no sucede, veremos ahorita cómo esta persona se estanca. Entonces, si tienes poco tiempo, qué bueno, síguete alimentando. Si tienes mucho tiempo y solamente te estás alimentando, hermano, eres un egoísta. No, hasta se me va, no sé ni qué decir. Gente que se jacta del tiempo que tiene en Cristo y que no es de edificación en nada para nadie. Vergüenza les debería de dar los años que tienen en Cristo. Gente que no, yo terminé el IT y estudié acá y allá y estudios. ¿Y qué estás haciendo con todo eso? Porque según la Biblia, vamos a ver 3 principios, 3 verdades. 1, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar, que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así como estos enviados de Hechos 15 se quedaron unos días, yo debería de dedicar tiempo a la gente que Dios puso en mi camino. Y trajiste a Cristo a algún vecino, algún amigo, algún familiar. No es nada más, a ver, pastor, ya traje el oveja, ahora tú tienes que tomarte el tiempo con ellos para enseñarle, para guiarle, para afirmarle en la fe. No puede una sola persona afirmar a toda la iglesia. Fíjate cómo aún Pablo y Bernabé recibieron compañía o tuvieron compañía para afirmar a la iglesia. Y la compañía se quedó con ellos otros días, porque ni aún Pablo podía hacer todo. Pastor, ahí te lo traigo para que hables con él, para que lo aconsejes, para que lo liberes. ¿Y tú qué? Si somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene, lo vimos ya 1 Corintios 12:7, diferentes dones, y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si tú tienes años y nunca has discipulado a nadie, porque se entiende que a lo mejor ahorita no estás discipulando a nadie porque nadie quiere discipularse contigo, pero si al menos no lo estás intentando, buscando, orando, ¿verdad? Procurando, comenzando por tu familia, o eres un tibio que está pero apagadísimo, o eres un egoísta que solamente le interesa recibir. Ahora, si no estás de acuerdo, no me trates de convencer a mí. Respóndele a Jesús por qué no estás cumpliendo con la gran comisión que Él te delegó. Ouch. Repito, no me trates de convencer a mí. Respóndele a Jesús, explícale a Él. Está así como hasta para un meme, ¿verdad? Jesús así, a ver, sí, explícame, ¿no? Explícale a Él por qué no estás cumpliendo con la gran comisión que Él te delegó. A mí no me tienes que dar explicaciones, pero a Jesús sí. A Él sí le vas a entregar cuentas. A mí no, pero Él sí te las va a pedir. Y Él te dio una instrucción: ve y haz discípulos a todas las naciones. Lo que has aprendido, enséñaselo a los demás. ¿A quién le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando? ¿Estás dedicando tiempo para enseñarlo? No, que yo no sé, que voy a tartamudear, entonces no confías en Dios. De que algo está mal, algo está mal. Porque no dijo alguno, los que quieran, esto es para todos. 2, en Efesios 4 del 11 al 15, leímos ya el 11, vamos a leer el resto. Se nos dice que los 5 ministerios puestos por el Señor, apóstol, pastor, maestro, evangelista y profeta, fueron puestos ¿para qué? Fíjate. Esto que está hablando del liderazgo de la iglesia describe cuál debería de ser la razón por la que yo acudo a la iglesia, ¿verdad? A recibir del liderazgo de la iglesia. Efesios 4, versículo 11. Él mismo constituyó, ya lo vimos, profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles, a fin de, ¿cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice después el versículo 12,
El 13, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, según la misma Biblia, el liderazgo de la iglesia tiene el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y de edificar a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las dos razones por las cuales yo debería de ir a la iglesia? Ser edificado y edificar. Que me voy porque el pastor no me saludó, no es una razón bíblica. Si quieres, vete. Pero no es una razón bíblica. Porque me vio feo, porque me banqueó, porque el hermano me hizo fuchi. Uy. A estos cuates los apedreaban, los encarcelaban y seguían adelante. Y queremos ver el poder de Dios. Hoy la gente viene a todo menos a lo que tiene que venir. Viene a hacer pactos, siembras, cosechas, negocios, un montón de rollos, pero no le interesa ni ser edificada, y ya vimos cómo uno es edificado. No le interesa en verdad estudiar la palabra. Híjole, no iba a decir esto, pero lo tengo que decir. Algunos de ustedes, hasta que no se los pusimos por requisito para servir, no se vinieron a presentar aquí, hermanos. Pero qué bueno que ya están, ¿verdad? Pero a eso tuvimos que llegar. Ahora algunos toman otro estudio, gloria a Dios. Pero hay gente que no ha recibido, ni recibe, y no le interesa. Pero eso sí, las manifestaciones y los conciertos también ahí están en todos, ¿verdad? Es bien triste, es tarde de oración, nadie. Tenemos oración aquí los domingos a las 10 de la mañana, nadie. Pero concierto, con un grupo, ahí están todos. Y me gustan los conciertos cristianos, pero no es correcto que le demos prioridad a una cosa por encima de la otra. Entonces no es correcto, tenemos que ser bien equilibrados. Entonces tengo que ir a la iglesia, a ser edificado. Algunos los están viendo por internet, sé que algunos por trabajo y los horarios no pueden llegar, y qué bueno que estén siguiendo estas enseñanzas, la que sea, pero estudia la palabra. En MP3, en prédicas, en internet, por supuesto que sea de buenos maestros de la palabra, ¿verdad? Porque hay algunos que mejor no escuches nada, mejor quédate así como estás, ¿no? Mejor ignorante honesto que erudito contaminado. Entonces, hay gente que en verdad no puede y que en casa estudia y que en el coche va escuchando las prédicas, qué bueno, pero lo importante es que en tu corazón tú sepas, yo estoy buscando ser edificado. Lo que no es correcto es que tengas el tiempo, que tengas la oportunidad, que tenemos los recursos. Antes la iglesia perseveraba, Hechos 2:42 al 47. Todos los días iban al templo, a lo que llamaban templo, el lugar de reunión, porque no tenían Biblias impresas como nosotros. Entonces, no te estoy diciendo tienes que ir todos los días a la iglesia. Tenemos otras formas, recursos, libros, Biblias impresas, prédicas en internet, videos en YouTube, redes sociales, con predicación de la palabra, con devocionales. ¿Qué estás siguiendo? Hay gente que nunca recibe nada de la palabra, pero ¿qué tal? ¿Cuántos likes en Instagram? ¿Cuántos memes te echaste en Facebook? Y no crecemos. Entonces tengo que ir a la iglesia a ser edificado, número uno, pero también a edificar. Hay un tiempo en el que yo ya no puedo estarme preguntando, ¿qué voy a recibir? Me voy porque aquí no hay amor. Porque si la gente nada más va a ver qué recibe y jamás se pregunta, Dios, ¿qué puedo dar? Si no es la actitud que había en Pablo, quiero ir a la iglesia porque también quiero bendecir, porque quiero compartir de los dones que tengo con los demás, porque quiero bendecir a mis hermanos, porque quiero, es más, comenzar a orar por la familia de la fe. Como leímos al principio, Pablo dice, no ceso de orar por ustedes. Pues no voy a crecer. Vamos a terminar con esto, 5 minutos más porque se nos fue el tiempo. Ustedes dicen, ya que se acabe. Bueno, algunos. Conste que la advertí en mis redes sociales. Si no la sigues, por andar siguiendo a Luis Miguel y a Paquita la del barrio y no a tu pastor. Yo dije, hoy a muchos se les va a caer él. Conste que advertí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros. ¿Para qué es el don? Para ministrar. Hay gente que lo utiliza para presumir. Yo hablo en lengua, yo hago milagros y yo no sé qué. Ministralo. Me encantó un meme que circulaba, ¿no? Se solicita que todos los
apóstoles y gente que tiene dones de sanidad vengan a los hospitales para orar por todos los enfermos de coronavirus, aprovechando pues cómo Dios los usa, ¿no? Ah, no, nada más en la iglesia, con las luces y con el espectáculo, y si das buena lana. Entonces, el don que Dios me dio no es para enriquecerme con él. Si Dios te enriquece, esa es otra cosa, pero tú no puedes cobrar por un don que tienes. Por Dios, y la gente ahí anda, millones, mandando a iglesias, a canales de televisión, su pacto, su siembra, su semilla, para que Dios lo sane, para que Dios lo bendiga. ¿Dónde está esto en la Biblia? Entonces yo recibí el don, y de gracia recibí, y de gracia debo dar. No debo pretender con él hacer mercadería y ponerme una tarifa para predicar la palabra, para cantar, para lo que sea. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas. Tendrías que preguntarte cómo se quiere manifestar a través de mi vida. Vuelvo a preguntar, ¿de qué manera la multiforme gracia de Dios se está manifestando a otros a través de tu vida? ¿De qué manera Dios está dando a conocer a través de ti? Leímos hace rato que a cada uno les da la manifestación, 1 Corintios 12:7, para provecho. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 12, 1 Corintios 14, versículo 12, vuelve a decir también por tercera vez la Biblia: así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y esto ya es a toda la iglesia, ya no es el liderazgo, porque a lo mejor dices, no, eso de edificar es nada más para el liderazgo y para los pastores. No, aquí se escribe a todos. Y dice, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces yo debo de estar siendo de alguna manera de bendición para alguien más. Si no lo estoy siendo y tengo tiempo en Cristo, insisto, soy un egoísta, y por eso es que tanta gente se queja de cada iglesia y de todo mundo y nunca están contentos, y aquella esto, aquella otro, aquella lo otro, y esta no me gustó por esto, esta no me gustó por aquello, porque no han entendido, escúchame, que no vamos a ser felices cuando encontremos una iglesia donde reciba todo, sino cuando vaya a alguna iglesia a dar todo lo que tengo. Y no estoy hablando de dinero, para que no me malentiendan. Ya nos quieres hablar, no. Es que hay gente que tiene la mente tan torcida. Ahora que prediqué de enfrentando las crisis económicas en familia, me había terminado el mensaje y escribían ahí en Facebook, y ahorita va a pedir dinero. Nunca pedí nada. Pues las ofrendas ya se habían pedido desde antes. Pero pensaban, desgraciadamente, por toda esta línea que hay, cuando se tratan temas donde se habla de dinero, al final te acaban pidiendo, que para allá íbamos. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de todo lo que tengo. Yo no voy a ser feliz en una iglesia cuando aquí sí recibí tiempo y amor y cariño y esto y lo otro, sino cuando todo eso yo lo vaya a dar a alguien más. Porque hasta entonces voy a comprobar la verdad de que más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, más bendecido, más dichoso, más feliz. Hasta que tú no lo experimentes, no lo vas a poder comprobar. Y por eso hay tantos cristianos amargados quejándose, porque solamente quieren recibir, pero no quieren dar. Insisto, no estoy hablando de dinero, que es una forma de dar, pero no me estoy enfocando en esto. Solo quiero recibir. Y que oren por mí. ¿Tú por quién estás orando? No me dieron amor. ¿A quién tú sí le diste amor? No me dieron tiempo. ¿A quién tú le estás dando tiempo? Dirá al de al lado, ¿se vale sobar? Hasta que yo no vaya con la intención de ser de bendición, no voy a ser pleno en ninguna iglesia. Nunca, jamás. Si creo que depende mi felicidad de encontrar la iglesia perfecta, te voy a pedir un favor. Si algún día la encuentras, no vayas porque la vas a echar a perder. No existe. Ni las fundadas por los apóstoles, te lo he dicho. Y termino con esto. Si no usas los dones que Dios te ha dado, ni te va a dar más, ni vas a crecer y te vas a estancar. Se le dice a los hebreos en el capítulo 5, versículo 12, y con esto concluimos, que debiendo ser ya maestros, ¿cómo es posible que tenía necesidad de volver a aprender las primeras bases bíblicas o los primeros rudimentos? Está bien para los que tienen poco tiempo en Cristo, pero dice, ¿cómo ustedes? Ustedes deberían de ser ya maestros. O sea que no estoy equivocado cuando te dije hace rato que llega un momento de mi vida cuando yo crezco en la fe que ya debería de ser maestro, no solamente de aprender, sino ahora de enseñar.
¿Y por qué no podían ellos crecer? Vamos a leerlo. Hebreos 5, versículo 13, después de que se les dice esta verdad que ya mencioné, dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo la alcanzan? Dice: los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo ejercitas los sentidos? Digan conmigo: por el uso. Cualquier cosa que en esta vida no uses, ¿qué le pasa? Se echa a perder, se oxida, se pudre, se enmohece, algo le pasa. Y lo mismo sucede con lo que Dios nos ha dado. Tú conoces de la palabra, tú tienes dones, pero no los usas, tú te vas a atrofiar espiritualmente. Digamos que la iglesia está atrofiada espiritualmente por su apatía. Ni crece de forma personal, ni hace que los demás crezcan, porque mi egoísmo me lleva a estancarme, y ese mismo egoísmo me impide ser de bendición a otros para que otros crezcan. Entonces somos parte del problema, pero al mismo tiempo tenemos en nosotros la solución al problema. Salir de esa atrofia espiritual. Yo les invito a todos ustedes y a los que están viendo esto y a los que no lo vieron, compártanselo. Ahora sí, directo, dile: este es para ti, aunque no sea para él, dile: dice el pastor, dice que escuches esto. Yo quisiera que toda la iglesia escuchara esto. Es más, el domingo voy a predicar esto otra vez. No es cierto, pero algún día sí se las voy a repetir, ¿verdad? Porque necesitamos entender que todos somos la iglesia, que todos recibimos algo y que todos tenemos que ministrar a los demás y todos tenemos que ser de bendición. Hay mucho más que podríamos decir, pero creo que con esto es suficiente y tenemos que terminar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, gracias por tu palabra, perdón si he sido apático o egoísta. No hay nada que decir más que reconocerlo. Te pido que tú me des dirección y sabiduría y estrategia, Señor, para poner en práctica lo que he aprendido. No me quiero quedar con los dones que he recibido, Señor. Voy a orar por los demás. Voy a enseñar a los demás. Pon en mi camino gente que necesite, Señor. Pon discípulos, pon personas y hazme estar atento, Señor, en cada lugar donde yo me siente, Padre. Pon personas, ensancha tu territorio a través de mi vida. Padre, aún en el transporte público, en la mesa donde me senté, en mi oficina, en mi colonia, en mi familia, aún dentro de la iglesia, muéstrame a quién puedo ser de bendición y utiliza mi vida, Señor. Padre, muéstrame cuáles son los dones que tú me has dado y ayúdame a desarrollarlos, a ser de bendición a tu iglesia, Señor. Perdóname si he venido por los motivos incorrectos. De hoy en adelante propongo, Señor, venir y buscarte para ser perfeccionado y para perfeccionar a los demás, para ser edificado y para edificar. Este es el propósito de la iglesia y yo lo quiero cumplir, Señor. Como Pablo, quiero ir para dar de lo que tengo. Quiero ir para aprender y ser edificado, pero también para edificar. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea hecho, Señor. Amén.